Buenas tardes a todos. Nos encontramos en nuestra tercera sesión sobre el libro del Génesis. Espero que ya se hayan puesto en la presencia de Dios y podamos entrar en este terreno de la palabra de Dios, que es un terreno santo y salvador. Entonces, una vez que ustedes estén en la presencia de Dios, vamos a seguir escudriñando las Escrituras, conociendo lo que Dios nuestro Señor ha hecho por nosotros desde los inicios de los tiempos. Vamos a analizar especialmente hoy un poco el capítulo 1 y el capítulo 2. El capítulo 1 nos describe la creación. Sin embargo, esa descripción que nos hace el capítulo 1 es, como les había dicho de ustedes, es del autor eloísta. Es una expresión majestuosa, señorial de Dios sobre lo creado. Su voz hace que las cosas se den. Y es una narración de la creación mucho más majestuosa de Dios nuestro Señor, mucho más trascendental. Nos habla de un Dios poderoso. Pero en el capítulo 2 nos habla también de la creación, pero nos está hablando de la creación con formas más humanas, una cercanía de Dios nuestro Señor. Por ejemplo, como les decía, Dios nuestro Señor dice que hace del ser humano precisamente del barro y sopla sobre él y se da su gran obra de la creación. En el capítulo 1 es simplemente la voz de Dios que va haciendo todo posible. ¿Qué se entiende por esto? Que hay un balance perfecto en la palabra de Dios. Es decir, que hay un equilibrio entre lo grande y la grandeza de Dios, que es la trascendencia, y la cercanía de Dios nuestro Señor con nosotros. Es un Dios grande, pero también es un Dios cercano. Y eso es lo que dejan los autores del Génesis. Nos quieren dejar la gran trascendencia de Dios, que con su voz crea, pero también la cercanía que con sus manos Él crea. Y hay una gran ternura de Dios nuestro Señor. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 289, recoge precisamente eso: la trascendencia y la inmanencia de Dios. La grandeza de Dios nuestro Señor y la inmanencia es la cercanía de Dios nuestro Señor. En esa primera narración del capítulo 1, la lectura que podemos hacer tiene que ser una lectura sobre todo teológica. Nos está hablando de las verdades de Dios nuestro Señor. No buscar y no ir al relato de la creación del capítulo 1 para conocer datos de la ciencia. El cómo Dios creó el universo. Si el ser humano viene del mono, Dios nuestro Señor no nos está hablando cómo Él hizo la creación, sino nos está diciendo que Él nos creó, que Él es creador del ser humano. Mucha gente quiere la Biblia y decir, la Biblia se equivoca. ¿Por qué? Porque habla de una pareja y dice que allí empieza todo el ser humano. Pero la Sagrada Escritura simplemente está diciendo que Dios te creó. No te está diciendo cómo se dieron todos los pasos desde la creación de la primera pareja hasta todas las parejas que hay en el universo. Adán y Eva simplemente quieren reflejar que el ser humano es obra de Dios nuestro Señor. Por eso nunca hay que ir a la Sagrada Escritura a conocer datos científicos. Hay que conocer cómo Dios nuestro Señor nos revela su verdad. También quisiera decirles que en este relato de la creación hay varias enseñanzas, las principales. La primera enseñanza es que Dios es creador y Señor del universo. Una segunda enseñanza de esta narración de la palabra de Dios sobre la creación del hombre es descubrir la bondad de Dios nuestro Señor. Dios nuestro Señor da su checklist a cada una de las cosas y dice que todo era bueno. La bondad de Dios nuestro Señor se derrama sobre los seres humanos y sobre toda la creación. Y eso, cuando tú vayas a leer la palabra de Dios, ve a buscar la bondad de Dios nuestro Señor. También, como te decía anteriormente, descubre que Dios es creador de todo. Vamos a pasar a una tercera enseñanza, que es, en la creación hay un orden de las cosas. Primero son los seres que están animados y los seres inanimados. Hay una jerarquía,
Hay un orden, hay un primero y un segundo. El primero, sin embargo, en la creación es el ser humano. Y lo segundo es todos aquellos seres vegetales y minerales. Dios nuestro Señor le da a los seres humanos el principal lugar. Aunque haya sido su creación posterior, sin embargo, lo último que hace Dios nuestro Señor es al ser humano. También descubrimos en la Sagrada Escritura el poder y la sabiduría de Dios nuestro Señor. Esa es otra enseñanza, cómo Dios nuestro Señor va creando una gran armonía en el universo, los planetas, el firmamento, las aguas, todo se va creando con una gran armonía de Dios nuestro Señor, porque está su poder y está la sabiduría de Dios nuestro Señor. Cuando vayas a la Sagrada Escritura y especialmente al Génesis, descubre el poder y la sabiduría de Dios nuestro Señor. Otra enseñanza es la perfección de Dios nuestro Señor. Antiguamente se creía que el mundo y el universo y el hombre habían sido creados por dioses. Dioses que se peleaban entre sí y daban a luz creaciones de nuevos seres. Eso se llama mitología. Y la Sagrada Escritura vino a decir, no, la mitología. No es la maldad la que ha creado el universo, sino es la perfección de Dios nuestro Señor, que Dios quiso crear a los seres humanos. Dios quiso amar a los seres humanos. No es una lucha de dioses como entendían los griegos. Ellos pensaban con formas muy humanas que Gea, la diosa tierra, y Urano, el dios del cielo, se habían unido mutuamente y habían generado muchos dioses. Pero imagínate, ellos decían que un hijo de Urano mató a su padre. Entonces trataban de hacer explicaciones mitológicas sobre la creación del universo. Y el Génesis vino a decir, borramos la mitología y ponemos la creación de Dios nuestro Señor, que es la auténtica de cómo el ser humano vino a la existencia. Otra gran enseñanza, y la cual tienes que poner mucha atención cuando leas la palabra de Dios, busca esto: cómo se honra a Dios nuestro Señor. La creación entera fue hecho en 6 días y en el séptimo Dios descansó, porque es el día para honrar a Dios nuestro Señor. Cuando leas el Génesis, cuando leas cualquier parte de la Sagrada Escritura, busca sobre todo cómo se da la honra de Dios nuestro Señor. Y ya, última enseñanza en este apartado, en esta sesión, es lo sagrado. Siempre en la Sagrada Escritura se está hablando de un gran sentido de lo sagrado. Incluso la creación de Dios nuestro Señor, que hace en 6 días y el séptimo para el descanso, le da que toda la creación y todo lo que Dios nuestro Señor ha orquestado y ha empezado desde ese primer día hasta el séptimo día, concluye en honrar a Dios nuestro Señor. Concluye en los sentidos de lo sagrado. Todo lo que Dios va creando va teniendo un sentido de lo sagrado, porque en el último día es cuando Dios descansa y es un día para especialmente dedicarse a Dios nuestro Señor.